Y comenzamos este tema de derivadas jóvenes, donde nos habíamos quedado en límites, en esos incrementos infinitesimales. ¿Qué es un incremento? Es, es final menos inicial. Entonces acá tendríamos delta x. Acá tenemos y, f de x menos f de x sub 0 es delta y o incremento en y. Cuando x se aproxima al valor de x sub 0, este valor de la función va a ir recorriendo sobre este puntito y el valor de f de x se va a aproximar al valor de f de x sub 0. Cuando este delta x, cuando el incremento entre x sub 0 y x, cuando el incremento sea prácticamente cero, el incremento sobre el eje vertical, el incremento en y va a ser también prácticamente cero. Recapitulemos entonces lo que habíamos explicado al final del límite. El límite de la función f de x, esta función de acá, el límite de esta función, es decir, el valor de la función, el valor de y de esta función, cuando x se aproxima a x sub 0, el valor de la función va a ser prácticamente f de x sub 0. Eso nos dice acá. Ahora, el límite de esta diferencia, f de x menos f de x sub 0, este incremento en y, cuando x tiende a aproximarse, cuando x se aproxima a x sub 0, significa que delta x se aproxima a 0. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá para que entiendan un poco mejor. Esto es el incremento en y. ¿Ya? Y esto, cuando x tiende a x sub 0, significa que delta x tiende a ser 0. ¿Ya? Cuando el incremento de x sub 0 a x es un infinitésimo, se aproxima a 0, entonces el incremento en y, delta y, se aproxima a 0. Eso nos dice este límite. ¿Listo? Cuando delta x se hace prácticamente 0, en lugar de que sea todo esto el delta x, si hacemos que sea muy próximo a x sub 0, el incremento va a ser solo ese pedacito chiquito, ¿no? Solo este pedacito de ahí. Cuando delta x se aproxime a 0, delta y también se va a aproximar a 0. Va a estar muy pegadito a f de x sub 0. Eso quiere decir esta parte de los incrementos infinitesimales. ¿Ya? Ahora, cuando delta x que es simplemente esta resta x final menos x inicial, eh, despejamos x va a ser x sub 0 más esta distancia, más el delta x, ¿no es cierto? Cuando el valor de x se aproxima a x sub 0, el incremento delta x se hace prácticamente cero, es lo que les dije acá. Y cuando el incremento de delta x es prácticamente cero, esta resta, f de x sub 0 más delta x, es lo mismo que f de x, ¿no es cierto? F de x es f de x sub 0 más delta x, en este paréntesis. F de x sub 0 más delta x menos este f de x sub 0 es el incremento en y. Cuando el incremento en x es casi cero, el incremento en y también es casi cero. Fíjense, a ver otra vez. Miren, cuando x se aproxima a x sub 0, aquí lo vemos avanzando. Miren aquí sobre x. Cuando x se aproxima a x sub 0, ¿qué pasa con los demás? El incremento en y, delta y, es decir, f de x menos f de x sub 0 o f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0, ese delta y también se vuelve casi cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando el incremento en x es prácticamente cero? El incremento en y
también es prácticamente cero. ¿Listo? Y eso nos sirve para formular la definición de la derivada. La derivada de una función es la razón de cambio de sus variables. Razón de cambio es la proporción en la que varían. ¿Cuánto incrementa y o cuánto incrementa la función respecto a cuánto incrementa su variable independiente x? Eso es la derivada, la razón de cambio, la división de los incrementos de sus variables. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la derivada? A ver, voy a escribir. No. Si tenemos una función f de x, la derivada, esa función f de x con apóstrofe, es igual a la división de sus incrementos. Incremento en y sobre incremento en x. Pero cuando esos incrementos tienden a ser infinitésimos. ¿Y cómo los representamos? Decimos límite cuando delta x tiende a ser cero. Cuando delta x tiende a ser cero, delta y también tiende a ser cero. ¿Ya? Entonces, la definición de derivada es que la derivada es la razón de cambio o la división del incremento en y respecto al incremento en x. Razón es división o proporción. Eso anótenselo. Razón de cambio es proporción o una división. ¿Listo? Entonces, delta, perdón, es delta y, siempre va en el numerador el delta y, delta y entre delta x. ¿Pero cuándo? Una derivada es esa razón de cambio cuando los cambios son infinitamente pequeños, es decir, cuando los cambios son infinitesimales. ¿Qué significa? Fíjense acá. Ya hemos hecho avanzar la imagen. Delta x está ahí, delta y está en el vertical. A ver, entonces, cuando ese delta x se aproxima a cero, el delta y va a ser igual aproximado a cero. Y aquí miren, delta x es la distancia, ahí ese espacio chiquitito, delta x también aproximadamente cero. Aquí he puesto como la pestañita que está sobre la ñ. No es exactamente igual, es una pestañita. Eso significa casi cero, aproximadamente cero. ¿Ya? Entonces esa es la definición de derivada, es la razón de cambio de las variables o la proporción de la división o la razón de división de las variables. Y entre x. Incremento en y entre incremento en x. ¿Cuándo? Cuando el incremento en x es prácticamente un infinitésimo o casi cero. De ahí surge la definición de derivada. La derivada por definición de una función es el límite, porque estamos hablando cuando delta x tiende a ser cero, se aproxima a cero, entonces estamos hablando de límites. Miren, acá tenemos derivada de f de x, así se interpreta. Derivada de la función f de x. Así se lee, ¿ya? Esta prima significa derivada de la función f de x. ¿A qué es igual? El límite, miren, el límite cuando el incremento en x tiende a ser cero, es decir, cuando el incremento es infinitesimal, es un infinitésimo, una cantidad infinitamente chiquitita, es decir, casi cero, es el límite cuando delta x tiende a cero del incremento en y respecto al incremento en x. Cuando el incremento en x es casi cero, el incremento en y también va a ser prácticamente cero.
¿Y qué es el incremento en Y? Es Y final menos Y inicial. De nuestro gráfico, lo voy a hacer rapidito acá, de nuestro gráfico, si tenemos aquí X, este valor va a ser el valor de X más este tramo. Y ese tramo es delta X. Entonces aquí tenemos X más delta X. ¿Listo? Ahora voy a graficar una función cualquiera. Imaginémosla así. Y volvamos a nuestra línea ahora con verde. Cuando tenemos f de x, aquí tenemos f de x. ¿Ya? Y para f de x más delta x, tenemos f de x más delta x. De tal manera que si restamos final menos inicial, eso de ahí es delta y, que es f de x más delta x menos f de x, lo que está arriba. Entonces, todo lo del numerador acá es igual a delta y. Lo del denominador es delta x. ¿Listo? Entonces, la derivada, su definición es entero. La derivada de una función es el límite de la razón de cambio del incremento de la función, delta y es cuánto incrementa la función, respecto, es decir, dividido entre el incremento de la variable independiente, es decir, delta x. ¿Cuándo? Cuando el incremento de la variable, cuando el incremento de la variable independiente x tiende a cero. Es decir, la definición de derivada solo está leyendo esto. Es el límite de la razón del incremento de la función dividido entre el incremento de la variable independiente x cuando el incremento de la variable x tiende a ser cero. ¿Listo? Entonces el límite cuando delta x tiende a ser cero de el incremento en la función es f de la x final, que es x más delta x, menos f de la x de abajo, que es f de x. Todo eso dividido entre delta x. Esta fórmula es la fórmula de la derivada por definición. ¿Listo? Y creo que he borroneado la parte en la que tenía que mostrarles un video. No. Entonces ahí ya tenemos algo de información para que ustedes puedan responder al foro. Pueden ver, me gustaría que vean el video, si es que no lo han visto o si lo han visto a la rápida, véanlo también. El foro va a estar abierto hasta este sábado para que puedan responder. ¿Ya? El día viernes vamos a continuar, y es hora, vamos a continuar el día viernes con la interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué significa la derivada gráficamente? Esto surgió de un problema matemático que surgió en la historia antigua, ¿ya? Historia antigua es cuando la civilización comenzó a pensar con los griegos y latinos que comenzaron con la academia, Platón, Aristóteles, Sócrates, comenzaron a plantearse problemas matemáticos y uno que estuvo 1500 años ahí en las vitrinas para ver quién lo resolvía era el problema de la tangente o de la pendiente de la tangente de una curva. Y ese problema fue resuelto por Leipzig y por también Sir Isaac Newton en 1600. Es decir, los pensadores griegos estaban años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? Eso era la época antigua, la historia antigua. Y han sido resueltos esos problemas gracias al desarrollo del cálculo. El cálculo ha sido desarrollado en el año de 1600, en el siglo XVII. ¿Listo? Y se aplicó es una interpretación de la derivada que es la interpretación gráfica que interpreta como la pendiente de la recta tangente a una función en el punto donde se está derivando. ¿Ya? Pero eso les voy a explicar el día viernes.
¿Listo? Aquí vamos a concluir la clase del día de hoy.